En este vídeo vamos a ver algunas de las otras opciones de modelado que posee Robot Studio. Hemos creado una estación vacía o bien una solución con estación vacía, es independiente. Si en un vídeo anterior estuvimos echando un vistazo a la pestaña modelado y a todas las opciones que nos daba la creación de sólidos, en este vamos a echar un vistazo dentro de la pestaña modelado también a la creación de superficies y sobre todo a la parte de creación de curvas y generación de bordes alrededor de cuerpos o superficies, que es una potente herramienta que nos va a permitir luego definir trayectorias o puntos concretos donde queremos que nuestra cinemática pues, realice una serie de operaciones modeladas en Robot Studio para luego poder traspasarlas a la controladora real en el caso de que tengamos esa circunstancia o esa situación. Eh, Dentro de la pestaña de modelado, crear y la opción de superficie, vemos que tenemos varias opciones. Una de ellas son los círculos de superficie, los rectángulos y los polígonos, que son bastante similares. Tenemos que tener en cuenta que cuando creemos una superficie estamos creando un sólido bidimensional. En este caso, bueno, pues hay una dimensión que no tendremos que dar. En este caso la altura nos lo creará directamente pues, en un plano XY por defecto o bien donde nosotros creemos de acuerdo a un sistema de coordenadas de usuario. Bueno, si creamos aquí con respecto al sistema mundo un círculo de superficie, vemos que podemos darle un punto central o bien un radio o bien un diámetro. Vamos a darle por ejemplo un radio de 150. Creamos y vemos que nos crea en este caso eh, con la misma estructura que nos creaba los sólidos, es decir, un contenedor pieza y dentro del contenedor pieza un cuerpo, pues un sólido en este caso, entre comillas, bidimensional, que es una superficie, que a todos los efectos podremos realizar con ella, bueno, pues las operaciones que realizamos con los sólidos desde el punto de vista de giro, desplazamiento, cambio de origen local, etcétera, etcétera. Si igual que creamos una superficie, podremos crear un rectángulo de superficie también. Incluso podemos desfasarlo desde el punto 000 del sistema mundo. Vamos a crearlo, por ejemplo, en el menos 150 menos 400 y le damos una longitud y una anchura, por ejemplo 200, 150 y a la hora de crearlo ya tenemos ahí nuestro rectángulo de superficie creado, que en este caso, de nuevo, me lo crea como un contenedor pieza y dentro del contenedor pieza un cuerpo. Vemos que ahora el origen local del objeto lo tenemos en el 000, bueno, no en el 000, ya lo he desfasado, pero veis que el objeto lo hemos creado con un punto de esquina diferente al sistema de origen o al origen del sistema mundo. Bueno, igual que lo hacíamos con un rectángulo, también podemos hacerlo con un polígono. Simplemente tenemos que ponerle cuál es el número de lados que queremos generar, por ejemplo 7, y ponerle un punto central y un primer punto de vértice. De forma que lo que estamos haciendo es que al darle el primer punto de vértice estamos definiendo el círculo en el que el polígono va a ir inscrito, de modo que nosotros le estamos dando el radio del círculo donde se va a situar ese polígono. Por ejemplo, vamos a darle pues 350, creamos y aquí tenemos ya nuestro heptágono con el radio que le hemos dado, de forma que desde el centro hasta uno de los vértices existe la distancia de 350. Bueno, luego tenemos también otra última opción, que es la de superficie con curva. Vamos a ver primero las opciones de curva y luego volvemos otra vez a estas opciones de creación de superficie, porque la generación de curva es también muy interesante. Bueno, una cosa también, aparte de la generación de curvas, o antes de la generación de curvas, que en el vídeo anterior no vimos, que fue las posibilidades de mm, operaciones de CAD con cuerpos. Bueno, pues también le echaremos un vistazo ahora. Tenemos aquí la parte de intersección, recta y unión, que son quizás pues, las más interesantes. Y luego, una vez que veamos las curvas, vamos a echarle un vistazo también a las opciones de extrusión de superficie y la de creación de líneas normales sobre superficie, que también es muy interesante. Bueno, de forma rápida vamos a echar un vistazo antes de ver las curvas a esta parte de generación de sólidos en base a operaciones de CAD. Vamos a crearnos, igual que hicimos en el vídeo anterior, pues una serie de polígonos, por ejemplo, un tetraedro de 250 por 200 por 500. Insisto, para ver la parte de operaciones de CAD, nos creamos, por ejemplo, un cono pues de radio 150 y altura 400. Vamos a tenerlo por aquí. Ahí está, vamos a darle un poquito más. En vez del radio le he dado el diámetro. Vamos a darle un poquito más de diámetro. Por ejemplo, 300 está bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a situar de forma que parte de un sólido quede dentro de otro. Vemos que aquí, como en principio los sólidos que estamos generando no tienen física alguna definida, pues podemos meter uno dentro de otro sin que pues, ninguno se desplace, ni se caiga, ni más adelante ya veremos las opciones o algunas de las opciones de física del eje, física del suelo y también la opción de definición de cables. Bueno, pues tenemos aquí nuestro cono y
y nuestro tetraedro, vamos a ver cómo podemos realizar entre ellos superficies, porque nos va a venir muy bien luego a la hora de trabajar con curvas. Superficies, quería decir operaciones de CAD. Bueno, pues en este caso vamos a ver cómo poder realizar una unión de sólidos. Es que la unión es muy sencilla. Simplemente tendremos que seleccionar los cuerpos, no los contenedores de piezas, sino los cuerpos de los sólidos que queremos unir, de forma que al final lo que tendremos es un solo contenedor con un solo cuerpo resultante de la unión de los dos que estoy seleccionando, de los dos, en este caso porque las uniones son 2 a 2, y si quisiera hacer más, simplemente tendría que unirlos 2 a 2 cada uno de ellos. Bueno, pues a la hora de seleccionarlos tenemos varias opciones. Puedo irme directamente aquí al cuadro de diálogo y clicar sobre los cuerpos que quiero unir. Por ejemplo, quiero unir el cuerpo de la pieza 4 con el cuerpo de la pieza 5. ¿Ves que nos da la opción de conservar el original? Si la dejo clicada, me va a crear una réplica del cuerpo resultante y va a dejar los originales en su sitio sin eliminarlos y sin modificarlos. Voy a quitarle el conservar original. Si le damos aquí a crear, vemos que lo que nos ha generado es un contenedor pieza con un solo cuerpo dentro, pero este cuerpo que tiene dentro ya es una unión de los dos sólidos. Y estos dos sólidos ya no los podemos separar uno del otro. También tengo la opción, si volvemos para atrás, de en vez de seleccionar directamente clicando en cada uno de los cuerpos, puedo irme aquí a la opción de selección de cuerpo y en selección de cuerpo puedo clicar en uno y puedo clicar en otro. Si le dejamos ahora el conservar original y lo creamos, vemos que nos ha creado esta pieza, que es la pieza 7, resultado de la unión de las dos piezas, mientras que tenemos por aquí nuestro tetraedro original y nuestro cono original. Cada uno de ellos podremos pues, desplazarlo, llevarlo al sitio que quiera, porque siguen siendo los mismos elementos que teníamos originalmente. Si en vez de realizar operaciones, voy a eliminar esa unión, operaciones de unión, hubiéramos realizado operaciones de resta, mientras que en la unión no es relevante el orden de selección de cuerpos, en la resta sí lo es. En la resta sí que tendremos o necesitaremos en este caso decirle qué vamos a quitar aquí. Si nos vamos aquí a restar y seleccionamos de nuevo cuerpo y queremos, por ejemplo, quitarle la porción de cono que está dentro del tetraedro a este bloque de tetraedro, tendremos que decirles que queremos restar el tetraedro con el cono. De esta forma, si le quitamos el conservar original para que se vea mejor y le damos a crear, vemos que hemos eliminado la parte de cono que quedaba dentro del tetraedro. Si lo hubiéramos hecho al revés y el orden hubiera sido el inverso, hubiéramos cogido el cono y luego el tetraedro, a la hora de crearlo, vemos que nos ha eliminado del cono la parte que coincidía con el tetraedro. Esto en cuanto a la resta de sólidos. Si por último queremos probar cómo funciona la intersección, bueno, pues nos vamos aquí a parte de intersección. Intersección aquí sí que es irrelevante el orden de selección de cuerpos, porque al fin y al cabo lo que nos va a elegir como sólido resultante va a ser la parte volumétrica de ambos sólidos que coinciden en el espacio. Entonces, bueno, pues decimos que queremos interseccionar ese tetraedro con ese cono y a la hora de generarlo vemos que nos queda una pequeña porción, que es precisamente la que antes nos había restado de uno o de otro y la que coinciden ambos sólidos en la zona de la estación. Bueno, pues con estas opciones sí que podremos generar sólidos mucho más complejos, interseccionando, restando o uniendo. Vamos a echar un vistazo a la parte de curvas y luego vemos la generación, en este caso, de sólidos en base a curva o también la generación de bordes, que, insisto, va a ser una cosa muy interesante con la que vamos a trabajar para definir trayectorias. Bueno, pues en curvas tenemos la posibilidad de definición de un montón de tipos de curvas, líneas, círculos con 3 puntos, indicando inicio, punto medio, o punto contenido en el arco y punto fin. Arco elíptico, elipses, rectángulo. Por último tenemos un par de ellas muy interesantes, la parte de polilínea y spline que veremos ahora. Vamos a hacer algunos varios, por ejemplo, en el caso de una línea, simplemente elegimos el sistema de referencia, le damos el origen de línea y le damos el fin de línea y nos crea un sólido unidimensional, es decir, no tiene ni profundidad ni anchura, desde un punto de inicio hasta un punto de fin. Al final lo que vamos a tener es un vector en el espacio. Bueno, pues vamos a darle como punto final, por ejemplo, el 150, 300, 400, y a la hora de crearlo, ya lo tenemos aquí, veis que la estructura es exactamente la misma que teníamos, un contenedor pieza y un cuerpo dentro, pero ahí tenemos nuestra línea creada en el espacio. Igual que hacemos línea, podemos, por ejemplo, crearnos un círculo. Vamos a darle al círculo para que se vea mejor, por ejemplo, una inclinación de 45 grados en el plano XY. Y le damos pues un radio de 200. Bueno, aquí le he dado 45, pero no me he dado cuenta, le he dado 45 respecto al eje Z. Tenía que haberle dado 45, vamos a darle para atrás. 45 en Y. Ahí lo tenemos.
¿Mm? Vemos que hemos creado un círculo, en este caso, de radio 200, me parece que le he puesto, con una cierta inclinación respecto al sistema mundo, y respecto al plano, he dicho antes de XY, estamos hablando del plano IZ. ¿Mm? Bueno, igual que hemos creado el círculo, podremos crear un arco, podremos crear una elipse o un rectángulo, un polígono, mismo mecanismo que teníamos antes. Tenemos aquí las opciones también de polilínea y spline, que sí, vamos a echarle un vistazo porque son interesantes, un poquito diferentes de lo que teníamos. Vemos que en la curva, a la hora de crear una polilínea, simplemente tenemos que ir marcando los puntos que forman parte de la polilínea, de forma que lo que vamos a tener va a ser una entidad resultante que va a consistir en una serie de líneas unidas el principio de una con el fin de la anterior. Incluso podemos luego generar, si queremos, una curva cerrada. Simplemente indicamos el sistema de referencia y aquí, como no tenemos ninguna otra referencia que escoger, podemos ir seleccionando puntos en el plano XY. Bueno, pues seleccionamos uno ahí, otro ahí. Vemos que nos está seleccionando los puntos directamente dentro del plano XY. Al final, lo que vamos a tener va a ser pues una línea que va a tener, bueno, pues una entidad propia como un solo objeto. Si le damos a crear curva cerrada, vemos que nos une el último punto que hemos seleccionado con el primero en los que hemos clicado. Vamos a crear, por ejemplo, una cerrada y una abierta. Creamos, ahí tenemos una polilínea que se comporta, insisto, como un conjunto. Vamos a seleccionar curva, que lo tenemos por ahí, y vamos a desplazar, por ejemplo, la curva generada. La ponemos por ahí, vamos a crear otra abierta, porque luego vamos a hacer un par de operaciones con ella. Y por último generamos un spline. En la polilínea, pues por ejemplo, generamos por aquí una cualquiera, pero esta vamos a crearla como una polilínea abierta. Vemos que no hemos seleccionado esa opción de cerrada. Y por último tenemos aquí la opción de spline. Funciona de forma parecida, pero los puntos que vamos clicando, al final, mediante un algoritmo de interpolación, se generan radios de curvatura para unir cada uno de los tramos rectos con un tramo curvo. Bueno, pues si vamos clicando por aquí, vamos a seleccionarlo, por ejemplo, cerrado, y vemos que, a diferencia de lo que pasaba antes, a la hora de crearlo, nos ha redondeado cada uno de esos tramos rectos para generar, en este caso, un tramo curvo. Bueno, pues tenemos aquí una serie de polilíneas, un spline, una polilínea cerrada y una polilínea abierta, y vamos a utilizar estas polilíneas ahora para ver las opciones de extruir superficie o extruir curva. Bueno, como lo que tenemos generado en este caso son curvas, vamos a extruir las curvas, luego dibujamos una superficie y la extruimos también para ver que se comporta de forma parecida. A la hora de extruir curvas, simplemente lo que tendremos que hacer es mucho más cómodo que antes de darle a la opción, seleccionemos la curva que vamos a extruir, por ejemplo ese de ahí, y luego le demos a la opción de extruir curva. De esta forma no nos volvemos locos dándole primero a la opción y luego intentando clicar la curva. Veis que no es sencillo, entonces es mejor directamente seleccionar la curva con la que vamos a trabajar, le damos aquí a selección de curva, clicamos en la curva y luego en la opción de extruir curva y simplemente tenemos que marcarle un vector de extrusión. Si nosotros lo que queremos es pues, marcar ese vector de extrusión completamente vertical con una cierta distancia, por ejemplo, quiero que la superficie o esta curva me genere un sólido de 300 milímetros de altura. Pues simplemente le decimos, mira, pues lo que quiero es que vayas superponiendo capas, por decirlo de alguna forma, como si fuera una impresora 3D, hasta llegar a una altura de 300. Bueno, le damos aquí a crear y vemos que nos ha generado, en base a esa curva previamente definida, un sólido de altura 300. Nos queda la duda de si, al haber sido una curva lo que hemos utilizado, el relleno de lo que tengo dentro es macizo o simplemente es hueco, es decir, lo que nos ha hecho es una especie de cobertura para un espacio vacío que tiene en el interior. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comporta en este caso la polilínea abierta y luego comparamos una con otra. Incluso lo que podemos hacer también es coger un sólido, interseccionar este otro sólido que hemos generado para ver exactamente qué es lo que tiene dentro. Aunque ya adelanto que lo que ha generado es realmente un sólido. No únicamente curvas superpuestas entre sí y al final lo ha cerrado con una tapa por arriba y una tapa por abajo. Lo que tenemos generado aquí es un sólido. Bueno, si hacemos lo mismo, en este caso, para extruir curva, de nuevo, vamos a seleccionar nuestra curva, le damos a extruir curva y le damos también una cierta altura, por ejemplo 200. Vemos que ahí lo que nos ha generado han sido unas superficies en el cual, como la curva no era una curva cerrada, no me ha puesto ninguna tapa arriba, ninguna tapa abajo, ni me la ha rellenado. Aquí podríamos ver también, vamos a hacerlo de forma sencilla para que lo veamos, 200, 200, 400, nos generamos por aquí un sólido y vamos a ver el relleno aquí de este. Lo tenemos ahí ya. Bueno, vamos a decirle, mira, vamos a restarle a ese cuerpo
ese cuerpo, lo creamos y vemos que efectivamente el relleno de lo que teníamos era macizo, era denso. Lo mismo podemos hacer con el spline. Es cierto que además de darle directamente un vector, tenemos la opción de generar superficie. Vamos a intentar hacerlo directamente aquí. Por ejemplo, vamos a crearnos una curva, seleccionamos dentro de la curva pues un punto cualquiera. Vamos a darle a ajustar arista. Y le decimos, mira, pues que queremos con ese punto 200, 200, 400, por ejemplo, como poníamos antes. Tenemos ahí, bueno, quizá demasiado grande, tal y como lo he generado. Bueno, pues tenemos la opción también de a la hora de crearnos una extrusión de superficie. De nuevo, primero voy a seleccionar, salgo de la opción, selecciono la curva, estoy en selección de curva, ahora sí. Y una vez seleccionada la curva, le damos a extruir. Bueno, no la he seleccionado correctamente. Vamos a ver. Creo que es esa de ahí, efectivamente. Bueno, ahora le damos aquí a extruir curva. No sé por qué no nos la ha cogido. Vamos a ver. Ahora sí. Creo. Ahí está. En vez de darle a la opción de extruir sobre el vector, vamos a extruir sobre la curva. Con lo cual, de esta forma, podemos irnos y seleccionar una curva para que la extrusión vaya directamente sobre ella. Al darle a crear, vemos que nos ha creado una extrusión directamente sobre la curva que habíamos definido, que también es otra opción que tenemos ahí en la generación de extrusión de sólidos que no habíamos utilizado. Bueno, pues ya hemos visto aquí la parte de generación de extrusión de superficie. No hemos visto extrusión de, perdón, de extrusión de curva, no extrusión de superficie, pero es exactamente igual. Tenemos una opción muy interesante que es la de línea sobre la normal. Bueno, pues en este caso en el que tenemos las superficies que son perpendiculares, no tiene demasiado sentido. Bueno, aquí por ejemplo no lo es y podría ser interesante hacerlo sobre el punto medio. Eh, Coger línea desde la normal implica en el que en un sólido definamos una cara cualquiera, una superficie cualquiera. Por ejemplo, en este podríamos definir esta superficie, o podríamos definir incluso esta. Lo que pasa es que esta es una superficie irregular y tendríamos que variar el punto en función de la generación de normal que quisiéramos. Generar una normal significa generar una línea perpendicular en base a un punto de una superficie, que nos puede venir muy bien en superficies que no sean perpendiculares a la hora de definir trayectorias de acercamiento, por ejemplo, de herramientas a objetos. Bueno, pues yo quiero una trayectoria de acercamiento que sea perpendicular a la superficie, por ejemplo, pues para un desbaste, un desbarbado o lo que sea. Bueno, pues en este caso me permite generar esa trayectoria de forma muy sencilla, a pesar de que luego tenemos otras herramientas en Robot Studio para hacerlo, con la opción de líneas de la normal. Pues a líneas de la normal me permite seleccionar una superficie y darle una longitud, por ejemplo 300. Y vemos que nos coloca en base al punto de generación, del punto de origen local del objeto, una línea que luego nosotros, pues si queremos, pues podemos modificar o llevarnos al sitio que nos dé la gana. Bueno, pues tenemos aquí esa que es la pieza 23, veis que luego podemos llevárnosla al sitio que queramos, o incluso simplemente podemos moverla y decirle, mira, pues lo que quiero es fijar la posición y fijar la posición, en este caso, en base al punto medio de esta superficie. Nos lo colocamos por ahí, aplicamos. Ah, bueno, es que no hemos cambiado el origen local del objeto, perdón, eso es lo primero que tendríamos que hacer. En el caso de que quisiéramos situarlo en el medio de la cara, nos vamos a la curva, modificamos y establecemos el origen local. Al establecer el origen local le decimos que bueno, nuestro nuevo origen local queremos que sea ahí y ahora queremos hacer el desplazamiento o fijar la posición al punto medio de la cara. Bueno, pues en este caso vamos a seleccionarnos aquí, le damos a modificar, fijar posición, nos vamos al punto medio de la cara, aplicamos y ya tenemos ahí la normal de la superficie con respecto al punto medio, con lo cual puede ser una trayectoria de acercamiento, en este caso de una herramienta sobre un sólido. Bueno, pues tenemos aquí estas opciones que son opciones muy interesantes. Y por último, quizás tenemos una herramienta muy potente. Vamos a separar esta parte de aquí un poquito. Nos va a quedar por aquí la línea en medio y la curva original. Me da un poco igual ahora, que es la opción de generación de bordes, alrededor de superficies o alrededor de sólidos. Bueno, pues lo tenemos aquí también en la parte de modelado. Podemos seleccionar la parte de borde alrededor de cuerpos o borde alrededor de superficie. La parte de borde alrededor de superficie es muy interesante. Podemos decirle que, bueno, pues en base a esta superficie me genere los bordes como una polilínea, de forma que si le damos a crear, vemos que lo que nos ha creado ha sido una trayectoria que luego podemos utilizar para generar, bueno, no una trayectoria, una curva que luego podemos utilizar para generar una trayectoria de nuestra cinemática alrededor de la curva. Podríamos haberlo hecho también alrededor de cuerpos. La parte de borde alrededor de cuerpos está pensada para seleccionar bordes de intersección entre varios sólidos. Si lo que queremos es generar todos los bordes alrededor de un cuerpo y luego quedarnos con los que nos interesen, podemos irnos directamente
a borde de cuerpo y seleccionar tanto como primer cuerpo como segundo cuerpo el mismo elemento, y lo que nos ha creado es una especie de estructura alámbrica alrededor de ese cuerpo que luego podemos utilizar o diseccionar nosotros para recorrer las partes que nos interesen. Si hubieran sido dos sólidos los que hubieran interseccionado en algún punto, vamos a ver cómo se comporta. Por ejemplo, S y S, que ahora mismo se están interseccionando en algunos puntos que no estamos viendo bien, podríamos utilizar la opción de decir, bueno, pues borde alrededor de cuerpos, nuestro primer cuerpo va a ser S y nuestro segundo cuerpo va a ser S, y me va a crear los bordes alrededor de los cuales ambos cuerpos coinciden, que serían esos de ahí y esos de ahí, es decir, los bordes donde se cortan los cuerpos, por decirlo de alguna forma, que nos puede venir muy bien también para saber por dónde tenemos que pasar, por ejemplo, una herramienta de pegado de, de elementos o cualquier otra operación que estemos realizando. Bueno, pues esto en suma son algunas de las opciones de generación de superficies, generación de curvas, operaciones de CAD entre ellas y utilización de las opciones de borde alrededor de cuerpos y de borde alrededor de superficies, que insisto que nos van a ser muy útiles más adelante. Vemos que a pesar de que Robot Studio no sea un software que está pensado para modelar y crear sólidos, sí que tiene algunas herramientas muy interesantes y sobre todo muy rápidas a la hora de definir estaciones o escenarios en base a los cuales nosotros vamos a hacer un diseño de nuestra aplicación real.